Series de televisión que salieron durante la Guerra Fría. Desde sus orígenes como medios masivos, el cine y la televisión han sido utilizados por regímenes de muy distinto signo como armas de propaganda. El poder político no tardó en atisbar que fueron y siguen siendo instrumentos muy poderosos para transmitir valores ideológicos. El Tercer Reich tuvo un ministerio de propaganda que controlaba una incipiente industria cinematográfica al servicio del nazismo. Documentales como El triunfo de la voluntad, de Lenin en 1934, o largometrajes como El judío Sus, de Bit Adlan en 1940, son algunos ejemplos. La Unión Soviética, de la mano principalmente de Sergei, produjo obras maestras que reivindicaron la revolución, como El acorazado Potemkin, 1925, u Octubre, 1928. Durante la Segunda Guerra Mundial, la compañía Walt Disney, con sus cortometrajes de dibujos animados, o el director Frank Capra, con su colección de documentales titulada ¿Por qué luchamos?, 1925-1945, fueron algunos de los colaboradores más brillantes de las campañas promovidas por el gobierno estadounidense para concienciar a la población acerca de la necesidad de tomar parte en la contienda. En el transcurso de la Guerra Fría, la URSS y los comunistas fueron los malos recurrentes para la industria de Hollywood y toda Europa occidental. Así, el peligro rojo amenaza en películas de temática, calidad, estilos y décadas tan dispares como Casada con un comunista, de Robert Stevenson en 1949, Invasión USA, de Alfred E. Green en 1952, Cortina rasgada, de Alfred, 1966, Rambo acorralado, de Ted, en 1982, o Rocky IV, de John G., en 1990. Por el contrario, durante la Guerra Fría, las series apenas hacen referencia al conflicto entre el bloque capitalista y el bloque comunista. Ello se debe principalmente a que hasta prácticamente la pasada década, la televisión ha sido la hermana pobre del cine. Las series no eran producto de consumo audiovisual imperante. Con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS, el contexto político internacional cambia radicalmente. Estados Unidos y sus aliados ganan la Guerra Fría y se quedan sin un archienemigo. El 11 de septiembre de 2001, la geopolítica gira en forma abrupta. Tras los atentados de las Torres Gemelas, el gobierno estadounidense, dominado por los neoconservadores, imponen la llamada guerra contra el terrorismo. Los neocon reconocían en esa situación lo que en la década de los 90 Samuel Huntington había denominado el choque de civilizaciones. Así después, desde el 11S hasta nuestros días, la lucha contra el terrorismo islámico está omnipresente en las carteleras. En los últimos 10 años se han estrenado largometrajes como La sombra del reino, de Peter Berg, en 2007, El asalto, de Julien Leclerc, en 2010, o La noche más oscura, de Catherine Bigelow, en 2012. Desde finales de los 90, y en especial durante la presente década, están viviendo una auténtica edad de oro. Homeland, de Howard Gordon, en 2011, Tyrann, de Gideon Raff, en 2014, Madame Secretary, de Barbara Hall, en 2014, o Designed to Survive, de David Himmelheim, 2016. Son algunas de las producciones a las que más asoma el fantasma del terrorismo islamista. En lo que respecta a las series de televisión, cabe añadir un nuevo fenómeno a esa edad de oro que hemos mencionado. La moda de las series de policías, abogados, médicos y periodistas han dado paso a la entronización de la política. Algunas de las series de mayor éxito internacional versan sobre la política e incluso sobre política internacional. El ala oeste de la Casa Blanca, House of Cards, Scandal o Borgin son algunos ejemplos. Después de años en barbecho, a partir del 2014 los rusos vuelven a ser los antagonistas de las ficciones audiovisuales, aunque, en este caso, no en la gran pantalla, sino en la pequeña. Merece la pena reparar en los casos de House of Cards, Homeland, Madame Secretary, Designed Survivor, Occupied and Borgin. Esta última serie aborda en un capítulo las relaciones con un país imaginario del área de influencia rusa. A pesar de su distinta naturaleza, todas estas series muestran a personajes rusos que son diseñados con patrones similares. Simplicidad, ya que los conocemos de forma superficial. Maniqueísmo, porque siempre son malos o trabajan para intereses oscuros, principalmente los de un autoritario Estado ruso. Estereotipos debido a la representación de los rusos, ya que responde a prejuicios y tópicos dominantes durante la etapa de la Guerra Fría o surgidos en los años posteriores a la desintegración de la URSS.
A continuación, 10 fabulosas e ilustrativas canciones pop que describen de manera algunos de los episodios más significativos y conocidos de la Guerra Fría. Primero, We Didn't Start the Fire, de Billy Joel. Recordando sus 21, el autor aborda el tema de una sucesión de imágenes que hace referencia a una infinidad de líderes políticos, conflictos, sucesos claves, personajes de la cultura, películas, novelas, incluso famosos productos surgidos a lo largo de una vida bajo la tutela de la Guerra Fría que comenzaba ya a extinguirse. Radio Free Europe. Radio Free Europe o Radio Liberty transmitía desde una playa de Gironia, España, para radioyentes de la Unión Soviética. La emisora, financiada por la CIA, transmitía principalmente propaganda anticomunista y estuvo operativa desde 1958 hasta el mismo año 2001. God Please Protect America, de Jimmy Osborne. A diferencia del gran número de canciones que podemos encontrar sobre el gran conflicto dentro de la Guerra Fría, que fue la Guerra de Vietnam, existen tan solo unas pocas que tratan del primer gran choque de este periodo. La Guerra de Corea. A Hard Rain's a Gonna Fall, de Bob Dylan. Admitiendo que Bob Dylan es ya un pedazo de historia viva, planteamos en sano ejercicio de coherencia interdisciplinaria al presentar en esta lista una de sus canciones políticas más famosas, desde la que abordar el famoso episodio de la crisis de los misiles en Cuba, surgido en octubre de 1962 bajo el mandato del presidente Kennedy. El poeta escribió la canción en respuesta a la crisis, temiendo no tener más tiempo de vida para poder componer más temas, por lo que cada línea, según su propio testimonio, es el comienzo de cada uno. Washington Bullet, de The Clash. Los Clash desarrollan en este medio tiempo varias postales desde las zonas de conflicto con participación clave de movimientos de izquierda. Así pues, el llamado patio trasero del imperialismo yanqui, América Latina, parece localizado tanto en Nicaragua como en Cuba y Chile, junto a otras zonas calientes como Tíbet, en su largo conflicto con China o Afganistán, una de las pocas intervenciones internacionales del ejército soviético, y una crítica en la que Joe Strummer reparte a derecha e izquierda en su labor anti-imperialista. The Fletcher Memorial Home, de Pink Floyd. Expertos en retratar y musicar magistralmente temas políticos, Pink Floyd ahondan con este tema en 1983 en la exasperación que al nuevo de Roger Waters le producían los distintos líderes mundiales surgidos tras la Segunda Guerra Mundial, en la que había muerto su padre, y al que homenajeaba a través del título, ofreciéndonos otra de sus tremendas piezas críticas, alusiones a personajes insignes de la época, como la Dama de Hierro Margaret Thatcher, Guerra de las Malvinas, Brezhnev, Reagan, Nixon o Joseph McCarthy, incapaces de entender nada que no sea la violencia, y a los que llama Overgrown y Fat, Uncurable Tyrant. Refleja el descontento y tremendo malestar por los ineptos representantes de su tiempo. Bullet, de Blue Sky, de U2. Retrato de la guerra civil de El Salvador. La intrínseca intervención militar yanqui llevada a cabo entre 1980 y 1992. Bullet es una de las canciones más críticas de los irlandeses. No obstante, Bono vivió los bombardeos a la población en sus propias carnes, en una visita al país centroamericano, junto a su esposa, patrocinada por Amnistía Internacional en agosto de 1986, y que narró en una entrevista concedida al diario español El País tras la publicación de Joshua Tree. Russians, de Sting. Los años 80 fueron un caldo de cultivo excelente para el cancionero sobre la Guerra Fría y la temida guerra nuclear, que en esos momentos tenía el planeta en vilo por la política suicida y psicópata de John Reagan y su escalada de armamento, que llegó a su cenit a medida de la década. Es en 1985 cuando el genio humanista de Sting lanza una de las mejores composiciones en el marco de la histeria por la bomba atómica, reflexiva y crítica con asuntos de momento como la doctrina MAT o la CID. África, de Stetsasonic. El continente africano fue uno de los escenarios más activos de la Guerra Fría, con infinidad de guerras, guerrillas y movimientos, un importante tablero cuyas piezas estaban manejadas desde ambos bloques. En él se dieron conflictos y episodios tan importantes como numerosas guerras de independencia. Argelia, de Francia, Angola o Mozambique, de Portugal. Congo belga frente a Polisario en Sahara. Cruentas guerras civiles, Etiopía, Rodesia, Angola y golpes de estados, Libia.
El hip hop neoyorquino de Stetsasonic abordó en los 80 los problemas del continente subsahariano y en especial el de la guerra de la frontera con Sudáfrica, con un videoclip bastante gráfico y una letra con referencia a Namibia y los insurgentes SWAPO, Zimbabue, Mozambique, Zambia o líderes como Nelson Mandela. Right Here, Right Now, de Jesus John. La banda británica de dance rock se inspiró a finales de los 80 en la caída del telón de acero y llamada perestroika, reestructuración del sistema económico en la URSS, de Mikhail Gorbachev, para componer lo que se convirtió en un hit dentro y fuera de sus fronteras. El tema plasma el ambiente del optimismo que se vivía el final de la década bajo los nuevos acontecimientos y el descenso del peligro nuclear, con un mensaje positivo que se ha llevado a lo musical y a lo lírico. Muchas gracias.